Recuerdo de que una vez iba en el carro y bueno, yo acostumbro normalmente o acostumbraba a ir en el carro escuchando alabanzas, escuchando adoración mientras trabajaba. Y se ha montado una pasajera y esta mujer apenas escuchó las alabanzas me empezó a preguntar o me preguntó más bien, usted es cristiano evangélico, ¿verdad? A lo que yo le respondí, sí, claro que sí, soy cristiano evangélico para la gloria de Dios, le dije. Y ella me dice, ah, qué bien, pues yo también soy cristiana. Y dije, ay, me alegro, qué gozo, qué bendición tan grande. Ella me pregunta después de un tiempito corto, ¿y usted a qué iglesia pertenece? Y yo le dije, yo soy pastor cristiano evangélico de la iglesia trinitaria. A lo que ella me responde y me dice, yo pertenezco a la iglesia Solo Jesús, para no decir la denominación a la que ella pertenecía o el nombre real de la iglesia donde ella se congrega. Yo pertenezco a la iglesia de Jesús, me dice ella. Y cuando ella me dice así, yo le dije, ah, qué bien, qué bendición. Ella me pregunta, pastor, ¿y usted por qué es pastor trinitario? Y más bien no es pastor solo Jesús, si nosotros somos los que tenemos la verdad, me dice ella. Yo guardé silencio unos segundos, sonreí y le dije, te voy a explicar el por qué yo no soy pastor solo Jesús y sí soy pastor trinitario. Te voy a dar las explicaciones. Y empecé a comentarle a esta mujer las razones del por qué yo no creía en la enseñanza de la iglesia Solo Jesús, modalistas. Y es precisamente lo que quiero transmitir a través de este video. El señor que están viendo aquí en pantalla se llama Jorge Mendizábal. Es uno de los líderes de esa secta conocida como Solo Jesús. Y a continuación vamos a ver un video y les voy a explicar mediante este video que vamos a refutar el por qué no creo y muchos trinitarios no creemos esa falsa enseñanza de la iglesia Solo Jesús. Recordemos de que la Biblia condena las blasfemias contra el Espíritu Santo. Ellos creen de que Jesús es el mismo Padre y que Jesús ahora se encuentra en modo Espíritu Santo. Entonces quiero no adelantarme a la enseñanza de él, quiero que usted escuche con atención las locuras, las herejías que enseña Jorge Mendizábal en la secta Solo Jesús y que tristemente gente sin entendimiento, sin el Espíritu Santo, enseñan cualquier locura, hermano, yendo en contra incluso de palabras que dijo el mismo Señor Jesús. Prestemos atención al video, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El verso 24 dice, luego el fin. ¿Qué es lo que va a pasar en el fin del tiempo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Aquí dice la palabra, cuando llegue el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Recuerde bien que en el principio Dios no era una Trinidad. En el tiempo del Antiguo Testamento Dios no era una Trinidad. En el tiempo del Nuevo Testamento Dios no era una Trinidad y en este tiempo Dios no es una Trinidad. Entonces entendemos nosotros, como dice la palabra del Señor, que hay un solo Dios. Ese es el primer mandamiento de todos. Ese Dios, ese Espíritu, lo hemos enseñado muchas veces, y ese Dios se ha manifestado en carne. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas que conforman un Dios. Son tres manifestaciones de Dios. Escuche las locuras que Mendizábal está hablando y el texto bíblico que toman o que tomó más bien no es que le ayude mucho. A ver, para ponerlos en contexto, él está intentando demostrar de que Jesús es el mismo Padre, pero como él le llama a ese hijo manifestación, él tiene que ponerle un fin a esa manifestación. Entonces él se va a atrever a decir al final del video, voy a adelantarme un poquito, de que el hijo va a dejar de existir. Es decir, que la manifestación de hijo va a dejar de existir.
Entonces, quiero que nos vayamos a la Biblia, porque recordemos de que este tipo de situaciones o de enseñanza toca demostrarlas con la Biblia. Usted que está viendo este video, Dios le ha dado sabiduría y le ha dado un Espíritu Santo que la Biblia dice que nos guiará a toda verdad y que nos enseñará todas las cosas, porque ya no porque él no hablará de su propia cuenta, sino lo que oyere hablar al Padre. Vamos a leer el texto bíblico que está leyendo Jorge Mendizábal, que es Primera de Corintios, a la altura del capítulo 15 de Primera de los Corintios, y vamos a estar leyendo el verso 24 y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Él está leyendo desde el verso 23 exactamente. Dice: pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Mire lo que va a suceder al fin, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, al Dios y Padre. Cristo no es el Padre, Jesús no es el Padre. Luego el fin, dice la Biblia, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, si Jesús es el Padre, ¿a quién le va a entregar el reino? O sea, si Jesús es el Padre, entonces ese Jesús Padre tiene un Padre. Hermanos, pero ellos prefieren ir en contra de la Biblia y sacar cosas a su imaginación. O sea, para ellos es difícil de entender el texto. Entonces lo tienen que sacar del contexto e irse a la imaginación y decir de que es que el Dios está en modo hijo y ahora mismo está en modo Espíritu Santo, pero después va a volver a modo hijo y ese modo hijo le va a entregar el poder al modo padre. O sea, hermanos, yo siempre que escucho hablar a un solo Jesús, a un modalista, me acuerdo del capítulo de aquellos del Chavo del 8, cuando el Chavo estaba vendiendo las limonadas, estaba vendiendo las aguas frescas, que el Chavo decía que este es de limón, pero que parece de Jamaica, pero en realidad sabe a tamarindo. Este es el enredo que yo puedo ver en los solo Jesús. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, dice que claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces, ellos dicen que Jesús está en modo padre, que Jesús es el mismo padre en modo hijo. Entonces, ¿quién le entregó esa autoridad? ¿Quién se la entregó? Porque Filipenses enseña otra cosa. Dice que se le fue dado un nombre. ¿Quién le dio ese nombre? Dice que se le fue entregado un nombre, hermano, que es sobre todo nombre. Dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. O sea, es impresionante. La Biblia no enseña que Jesús es el Padre, pero estas personas, mis hermanos, intentan siempre ir en contra de la palabra de Dios. Vamos a seguir escuchando las locuras, porque para él, o para ellos más bien, el Espíritu Santo no existe. Para ellos, el Hijo de Dios no existe. Es simplemente modus operandi, supuestamente, de Dios, cuando la Biblia enseña otra cosa. Vamos a seguir escuchando para que vea usted las locuras que habla este hombre. Las manifestaciones de Dios son por un periodo de tiempo. No había Padre, Hijo y Espíritu Santo en el principio y no va a haber Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad. Escuche lo que dice Mendizábal.
No existe Padre, Hijo y Espíritu Santo en el principio. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mire, está negando al Espíritu Santo en el principio. O sea, hay que tener, hermano, temor de Dios. Hay que tener temor de Dios porque, hermano, hablar de esta manera de la santa y bendita palabra de Dios es una completa locura. Es una completa locura. Mire lo que dice la palabra en Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Permítanme acomodarles aquí. Ahí. Ok, perfecto. Dice, en el principio, perdón, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, dice. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, le hablo a las personas que hacen parte de esa secta. Usted no es ciego, usted no es sordo. Usted órele a Dios y pídale la verdadera revelación. Jesús no es el Padre. Los apóstoles nunca predicaron de que Jesús era el Padre. De hecho, la victoria de la iglesia contra este mundo está en creer que Jesús es el Hijo de Dios, no está en creer que Jesús es el Padre. Pastor, usted está hablando cosas que no son. Eso enseña la Biblia. Pero vamos a seguir escuchando a Mendizábal. Es así está como está escrito la palabra del Señor. Dice, cuando haya entregado todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque la manifestación de Jesucristo como Hijo tiene que tener un fin. Así como comenzó su ¿Está oyendo? La manifestación del Hijo tiene que tener un fin. Vamos a desmentir eso con la palabra. ministerio en María, va a terminar su ministerio al final del tiempo, en el juicio final, cuando ya no es necesaria la manifestación de Hijo y tampoco es necesaria la manifestación de Padre y la manifestación de Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas Entonces, como el Hijo, vamos a terminar de escuchar. Vamos a terminar de escucharlo. Sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En otras palabras, se sujetará al que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Para que... Si Jesús es el mismo Padre, ¿quién le sujetó a él todas las cosas? Si Jesús es el mismo Padre, ¿a quién se le va a sujetar ahora? Hermano, la Biblia lo dice, al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús no es el Padre. Él mismo lo está leyendo. Pero cuando las personas se ciegan, la Biblia dice que viene un espíritu de error. Dice, por cuanto no creyeron a la verdad, entonces le creerán a la mentira, escuchando espíritus engañadores. Él dice que en el principio nunca hubo Hijo, nunca hubo Espíritu Santo, nunca hubo nada. Mis hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia. Él dice que el ministerio de Jesús inició, escuche bien, inició en María. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer el Evangelio de Juan. No quisiera hacer tan extenso el video. Le soy sincero. No quisiera hacer tan extenso el video. Vamos a leer el Evangelio según San Juan. A la altura del capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 5. Mira lo que dice Jesús. Son palabras del mismo Jesús.
Recordemos siempre esto. Son palabras que habla el mismo Señor Jesús. Entonces, mire lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, ya Jesús tenía gloria con el Padre. Ya Jesús tenía gloria con el Padre. Jesús lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Jesús es el Cordero, hermano, de Abel. Jesús aparece en la Biblia como aquel Cordero que reemplazó a Isaac cuando iba a ser sacrificado por su padre Abraham. Jesús es el tabernáculo de Dios. Jesús, mis hermanos, aparece en toda la palabra de Dios. Él es la roca que brotó agua. Jesús está en el Antiguo Testamento. Entonces, predicar la unicidad es una completa locura, mis santos hermanos. Eso no tiene pie ni tiene cabeza. Sigamos escuchando. Que Dios sea todo en todos. En otras palabras, la manifestación del Hijo de Dios, de Jesucristo como hombre, como Dios manifestado en carne, es para venir y para poner su sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al final de todo el tiempo, cuando ya haya el juicio final, el cielo y el infierno, ya no hay necesidad de ese Cordero de Dios, ya cumplió su propósito. Es como el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene ahora para darnos fortaleza, para darnos fuerza, para guiarnos a toda verdad, según dice Romanos 8. Entonces, ese es en un periodo de tiempo la necesidad de tener esta función de Espíritu Santo. O la función del Padre. El Padre fue hecho manifestación como Padre al ser creador de todo el cielo y de toda la tierra. Pero en realidad Dios es uno solo, es Espíritu y está en la misma eternidad. Al final. Primero dice que le va a dejar de existir el Espíritu Santo y ahora dice de que Dios es Espíritu. Ay, Dios mío, Dios tenga misericordia. Danos paciencia cada vez que escuchamos a este tipo de personas. Mis santos hermanos, hay que tener mucho cuidado con los que escuchamos en las redes sociales. Como podemos ver, hermano, esta terrible enseñanza de los modalistas solo Jesús está arrastrando a muchas almas, a un lugar, hermano, que no es agradable, Quiero finalizar mostrándoles a Jesús en la eternidad, allá en el cielo. Recordemos que el cielo es la eternidad. Quiero leer el capítulo 5 de Apocalipsis. Cristo murió, resucitó y no se convirtió en Padre, siguió siendo hijo. Quiero leer para ustedes el capítulo 5 de Apocalipsis. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. Mire lo que dice la Biblia. ¿Por dónde estaba escrito el libro? El libro estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni debajo, ni en el cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Mira lo que dice la Biblia. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Cuando usted le pregunta a un unicitario quién era el que estaba sentado en el trono, le dicen de que es Jesús. Pero cuando vemos más adelante en el libro de Apocalipsis, donde en realidad aparece Jesús, que es el Cordero de Dios, no saben qué contestar, no saben qué decir. La Biblia dice que después aparece
hermano, en medio del trono, de los cuatro seres vivientes, de los ancianos, aparece un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpa y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo predicar en contra de la Trinidad? ¿Cómo predicamos nosotros en contra de la Trinidad? Si la Trinidad está, hermanos, en la palabra de Dios. La Trinidad se encuentra en la palabra de Dios. No podemos ir en contra de las Escrituras, ya que esto acarrea maldición. Esto acarrea maldición para nuestra vida. No podemos nosotros, hermanos amados, estar intentando enseñar la Biblia a nuestro parecer. Recordemos de que esto no es de interpretación privada. La Biblia no es de interpretación privada. Amén. Entonces, finalizo con este texto. La fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo para finalizar esta enseñanza. Mire lo que dice la Escritura. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. Ahora, ¿la fe en qué? ¿Quién es el que vence al mundo? Hay una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vence al mundo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Mis santos hermanos, no se dejen engañar por esa secta llamada solo Jesús. Que Dios me les bendiga y que el Dios del cielo, aleluya, les guarde de una manera grande, de una manera muy, pero muy especial.